Estimados, bienvenidos a estas cápsulas que estaremos desarrollando para nuestra asignatura de desarrollo de software de escritorio. Por lo tanto, hoy estaremos revisando la unidad de aprendizaje 3, la experiencia de aprendizaje 3, lo cual son las colecciones, ¿ya? Vamos con nuestra PPT. Dentro de los puntos importantes que estaremos revisando el día de hoy será reconocer una colección, utilizar una colección y sus métodos, identificar tipos de colecciones, utilizar ArrayList, que es un tipo de colección, y por último diferenciar entre una colección genérica y una no. Básicamente, la colección es una estructura que nos permite almacenar información en memoria, que significa en memoria que durante el tiempo de ejecución de la aplicación nos permite guardar diferentes tipos de grupos de objetos, diferente información. Lo ideal es que siempre esté siendo relacionada a este objeto. Por lo tanto, esta estructura nos permitirá guardar información solo en tiempo de ejecución. Además, la API de Java nos entrega diferentes funcionalidades, diferentes métodos que podemos utilizar, ya sea para optimizar esta colección. Nos permite agregar un elemento, nos permite eliminar quizás completa todos los elementos de nuestra colección, nos permite eliminar quizás un solo elemento, verificar si es que hay un elemento que ya lo hayamos creado, agregado a nuestra colección, también obtener el tamaño, ¿cierto? Por lo tanto, ya hay diferentes métodos que nos permiten de alguna manera reducir el tiempo de desarrollo de nuestras aplicaciones. Una de las principales diferencias con los arreglos es que el arreglo tiene un tamaño fijo. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes crean un arreglo, tienen que indicar cuántos objetos quieren guardar en el arreglo. A diferencia de la colección, este tamaño es variable, por lo tanto, al ser dinámico, ustedes pueden crear la colección sin necesidad de indicar los elementos que quieran guardar y de esta manera, se está utilizando esta colección durante la ejecución de la aplicación, vamos a estar guardando diferentes elementos. Y no solamente guardar el elemento, sino que también quizás podríamos eliminar elementos. Todo esto de manera dinámica. Otra diferencia es que el arreglo podemos guardar diferentes tipos de datos, ya sean primitivos o referenciados. En cambio, la colección no. Solamente deben ser datos de tipo referenciado, ya sea por ejemplo un string, ya sea un objeto que hace referencia a una clase que ustedes crean, a diferencia del arreglo, que el arreglo podemos guardar de tipo entero, valores booleanos, string, incluso objetos que ustedes también estén creando. Dentro de los tipos de colecciones están las listas, este tipo de listas son las que vamos a estar utilizando nosotros, va a ser de tipo ArrayList. Existen los sets, que básicamente nos permite validar que no existan elementos duplicados, sino no lo va a agregar. Las colas y los mapas. Nosotros vamos a estar trabajando dentro de esta interfaz de colección lo que son las listas, ¿sí? Y dentro de la lista vamos a estar trabajando con la ArrayList. El ArrayList ya cuenta con diferentes funcionalidades. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo optimizar, ¿cierto?, el trabajo, el desarrollo para agregar elementos, para modificar elementos, para buscar elementos, incluso para listar elementos. El ArrayList, acá aparece el ejemplo de la sintaxis, básicamente es una lista que nos permite almacenar diferentes objetos. Por lo tanto, donde aparece la letra T, tenemos que nosotros indicar qué tipo de dato queremos guardar. Si queremos guardar una string, donde va la T, debería estar la palabra string. Y de esa manera podremos agregar diferentes objetos. Al igual que las listas, los arreglos, el índice siempre comenzará con el valor en cero. Por lo tanto, eh, siempre deben recordar que el valor inicial se guardará en el índice cero. Aquí hay un ejemplo en donde se está llamando a la lista, ¿cierto? Y en este caso están indicando que el tipo de dato que se desea guardar es un string. Después sigue el siguiente paso que es el inicializador de nuestro ArrayList. Por lo tanto tenemos que llamar a la palabra reservada new ArrayList y nuevamente le indicamos el tipo de dato que vamos a guardar para que se cree este ArrayList. ¿Ya? Por lo tanto, primero declaramos el ArrayList y en segundo lugar lo tenemos que crear. Y al trabajar con ArrayList tenemos que realizar el import a java.util, ¿cierto? Donde podemos utilizar, ¿cierto?, la generación de nuestros ArrayList. Por lo tanto, no olviden siempre realizar el import. Los tipos genéricos efectivamente nos permiten de alguna manera normalizar los datos que yo quiero guardar en mi colección. En este caso, al definir que el tipo genérico va a ser de tipo string, todos los elementos que yo voy a guardar serán de este tipo. A diferencia de la colección que no le estamos indicando un dato genérico, significa que en la lista que aparece acá no le están indicando el tipo de dato que desean guardar. Por lo tanto,
cuando ustedes vayan a trabajar con esta lista, no debemos olvidar de alguna manera de transformar el valor que se guardó al tipo de dato que vamos a utilizar. En este caso, string. Por lo tanto, aquí están haciendo el casteo del elemento TMP, ¿cierto? Al valor de tipo string, ¿ya? Dentro de los métodos que nos van a facilitar las tareas, será el add para agregar un elemento, el clear para eliminar todos los elementos del array list, el contains que nos devuelve true si es que en el array list hay un elemento que ya se ha guardado con todos los datos que ya corresponden, con todos los datos que tiene ese elemento, el get que nos devuelve el índice especificado, por lo tanto si yo le entrego un valor, este valor que va a retornar de tipo entero y me va a devolver el índice. Si no existe un elemento va a devolver un -1. El index of, que nos devuelve el índice de la primera ocurrencia del elemento especificado en el array list. También tenemos otros métodos como el remove, que nos va a permitir eliminar la primera ocurrencia del valor especificado, o el size, que nos devuelve la cantidad de elementos almacenados en mi colección. Vamos a aplicar ahora un ejemplo real relacionado con la venta de scooter, ¿cierto? Entonces una empresa, como ha crecido el número de ventas de este tipo de medio de transporte, nos pidió generar una pequeña aplicación en donde debemos almacenar los empleados que están realizando estas ventas de scooter. Nos piden ingresar, eliminar y listar los datos de cada empleado perteneciente a esta empresa. Por lo tanto, acá aparece nuestro diagrama de clase y si se pueden revisar acá en el diagrama, tenemos puesto, tenemos empleado, tenemos empresa y nuestro thread de empresa que hace referencia a nuestra clase principal, la que estará instanciando estas clases para construir los objetos. Dentro de la información específica nos indican que el puesto desean almacenar el código y el nombre del empleado, el root, el nombre completo, género, años de servicio, edad y puesto, y por último, la empresa es la que contendrá nuestra colección. Así que rápidamente tenemos que analizar cuál es la primera clase que debemos construir. Si nosotros revisamos efectivamente nuestro diagrama, sabemos que la empresa va a contener una colección de empleados, por lo tanto no podríamos crear una empresa si es que no hemos creado anteriormente la clase empleado. Y a su vez empleado está colaborando, ¿cierto?, con la clase puesto. ¿Por qué? Porque efectivamente de cada empleado necesitamos guardar el puesto. Por lo tanto, esa será nuestra primera clase que vamos a construir. Vamos con nuestro código. ¿Cómo sería? Vamos a abrir rápidamente nuestro NetBeans. Vamos a crear acá un nuevo proyecto. Vamos a crear acá nuestra clase principal, cl.doc.pgi2121 y vamos a crear automáticamente la clase principal con el nombre de main. Ya, la primera clase que tenemos que crear efectivamente corresponde a puesto, por lo tanto vamos a clic derecho, New, y acá seleccionamos Java Class en nuestro package y se llamará puesto. Le damos Finish y efectivamente acá en la clase puesto lo que tendremos que considerar son los atributos de esta clase. Si volvemos a revisar nuevamente el diagrama, aparece que es código y nombre. Por lo tanto, vamos a indicar que private, vamos a estar encapsulando los atributos, string nombre y por último private in el código. De cada clase debemos crear nuestros getter and setter, están todos los accesorios y los mutadores, y vamos a estar creando nuestros constructores. El primer constructor con todos los parámetros y el segundo constructor sin ningún parámetro. Y además, para que sea más rápido, más fácil la forma de poder visualizar los datos que tenemos en nuestra clase, vamos a sobreescribir el método toString. Así que vamos a seleccionar para sobreescribir el método toString. Con eso ya se ha creado la primera clase. Vamos con la siguiente clase que es empleado. Tenemos acá empleado. De empleado los atributos que debemos considerar son el root, en este caso el root lo vamos a dejar con un valor de tipo string. Tenemos el nombre, que aquí lo vamos a separar, nombre y apellido. El género, que en este caso el género podríamos trabajarlo como un dato de tipo char. Los años de servicio, que van a ser de tipo enteros.
la edad, que la edad también podría ser un dato de tipo entero, y por último el puesto. Entonces acá vamos a aplicar el concepto de colaboración entre las clases. Vamos a indicar también que va a ser un atributo encapsulado, puesto, y se llamará puesto. Y tenemos que nuevamente crear todos nuestros getter and setter, crear nuestro constructor, todos los parámetros, constructor sin ningún parámetro, y efectivamente al final vamos a crear nuestro método toString. Perfecto. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar a crear nuestra colección. En este caso, la clase se llama empresa y la clase empresa nos indica que debemos crear nuestra colección de empleados. Por lo tanto, vamos a comenzar a crear la colección de empleados. ¿Qué significa esto? Lo primero que tendremos que hacer en nuestra colección será declarar el tipo de ArrayList que vamos a estar utilizando, el tipo de colección. Por lo tanto, vamos a escribir private ArrayList. Y acá tenemos que indicar, como esta es una clase, esta es una colección, perdón, que hace referencia a un dato referenciado que es empleado, que son los datos que nos están pidiendo guardar. Por lo tanto, vamos a hacer automáticamente el import de esta clase para utilizarlo a ArrayList y viene de add import for java.util.arraylist. Ahí aparece ya nuestro import y vamos a declararle un nombre a nuestra colección. En este caso se llamará lista empleados. ¿Ya? Entonces, la parte declarativa ya la estamos realizando. Ahora nos falta el constructor de nuestra clase y dentro del constructor vamos a estar inicializando nuestra colección. Perdón, vamos con clic derecho, insert code, vamos a crear nuestro constructor sin parámetro y adentro de la lógica del constructor vamos a inicializar nuestra colección lista empleado. Entonces, ¿cómo sería? Lista empleados va a ser igual a new array list. Y le indicamos el tipo de datos, que en este caso son empleados, y llamamos a su constructor. Entonces, de esta manera, ya hemos realizado los dos pasos. Primer paso, declarar un atributo que es de tipo ArrayList en nuestra clase, y ahí estamos declarando nuestra colección. Y en el siguiente paso, que es dentro del constructor de la clase, vamos a estar inicializando nuestra colección. En este caso no necesitamos crear ningún getter y setter, sino que necesitamos comenzar a crear los métodos para poder trabajar con nuestra colección. Métodos para agregar, para listar, para eliminar, para buscar un empleado. Vamos con el primero. Public, vamos a hacer un método público, ¿cierto? Que nos va a retornar un valor booleano. ¿Por qué? Porque al momento de agregar un empleado, deberíamos nosotros considerar si es que el elemento se agregó correctamente o no. Entonces se llamará boolean agregar, ahí está. Y en este caso tenemos que siempre preguntar, el elemento que yo quiero agregar, ¿qué tipo de dato es? Si la colección es de empleado, el agregar recibirá un empleado como parámetro de entrada. Por lo tanto, indicamos el tipo de dato y el nombre del parámetro de entrada. Y en este caso lo que tendremos que hacer es llamar a la lista de empleados, que es la colección, punto, vamos a buscar un método que es el add, el punto add, y acá vamos a estar indicándole que vamos a estar ingresando, guardando, ¿cierto? El empleado que está ingresando como parámetro de entrada dentro de este método. A su vez, este método, el punto .add, nos retorna un valor booleano, el cual se identifica si es que el elemento se agregó correctamente o no. Por lo tanto, método para agregar un objeto. En este caso, el objeto es de tipo empleado, ¿sí? El otro método que podemos utilizar es el listar empleados. Vamos a comenzar con el listar. Por lo tanto, método para listar todos los empleados de mi colección. Public, en este caso vamos a retornar un valor de tipo void, vacío, no vamos a retornar nada. ¿Por qué? Porque efectivamente al listar no necesito nada más que imprimir los datos por pantalla. Entonces voy a llamar a listar empleados. Y para iterar o para recorrer los empleados, lo más eficiente es trabajar con nuestro for, en donde en el for tendremos que indicar dos cosas. El primer campo que vamos a estar utilizando acá en el for será empleado, que es el tipo de dato que yo voy a iterar, seguido de
un nombre de una variable temporal. En este caso se va a llamar E. Dos puntos, y acá va a estar la lista de empleados que ustedes van a considerar. Ahí está la lista, ahí está nuestra colección. ¿Qué significa este for? Que en cada iteración, en cada vuelta, la variable e va a recibir el valor o el valor cierto que está en cada posición de mi colección. Es decir, si la lista de empleados tiene 3 elementos, el valor de e va a recibir la información completa del elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Y en este caso, si yo llamo a e.toString, ya hay un método que me retorna toda la información del empleado. Por lo tanto, lo que retorna este método es lo que yo podría estar imprimiendo. Entonces vamos a llamar a nuestro show para imprimir, ¿cierto? Todo lo que está dentro, todo lo que me retorna el método toString, que básicamente son todos los atributos de la clase empleado. Como ya tenemos el agregar y el listar, estamos en condiciones quizás ya de poder ejecutar nuestra aplicación y verificar el resultado. Por lo tanto, vamos a nuestra clase principal para realizar un pequeño ejemplo de la incorporación de un elemento a nuestra clase. Entonces tenemos empleado, em1, va a ser igual a new empleado, ahí está. Vamos a llamar al constructor que tiene todos los parámetros, ¿cierto? Pero acá estoy revisando que podemos pasarle el root, en este caso va a pasarle un root 1-9, vamos a pasarle un nombre que se llamará Sebastián, un apellido, Vidal, acá le tenemos que pasar el siguiente elemento, vamos a revisar, era el género, años de servicio y la edad, vamos con género, en este caso es masculino, recuerden que siempre los valores que son de tipo char van en comillas simples. Ya viene entonces el género, los años de servicio y la edad. Los años de servicio van a indicar que tendrá 15 años de servicio y la edad 30. Y el puesto lo tenemos que crear previamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instanciar nuevamente un puesto. Puesto 1 es igual a new puesto. Ahí está. Y el puesto espera recibir un código y un nombre. Entonces, tengo puesto 1, que es el puesto que se acaba de crear, y será el puesto que tendrá el empleado 1, ¿ya? Hemos creado el puesto, hemos instanciado también la clase empleado y vamos a instanciar nuestra colección. La colección se encuentra dentro de la clase empresa, por lo tanto vamos a instanciar un objeto de tipo empresa. Empresa va a ser igual a new empresa, aquí estamos llamando al constructor sin parámetro, y este constructor ya cuenta con la colección, por lo tanto si yo escribo empresa punto, vamos a acceder a los diferentes métodos que estemos creando. El método agregar nos permitirá agregar un empleado, por lo tanto le vamos a pasar el mp1 y vamos a llamar a empresa.listarEmpleado. Si ejecutamos nuestra aplicación, en la primera línea de código efectivamente estamos agregando un empleado a nuestra colección, ¿cierto? Y en la siguiente línea de código lo que hacemos es recorrer cada elemento de nuestra colección y lo estamos imprimiendo. Si yo, por ejemplo, agregáramos nuevamente el mismo empleado, y al darle buscar, o sea, al darle ejecutar nuestra aplicación, efectivamente estamos agregando ya dos elementos a nuestra colección. Vamos con otros métodos que son importantes para trabajar en la colección. Tenemos el agregar, el listar, quizás podríamos considerar también el método para buscar un empleado. Por lo tanto, vamos a escribir public, este caso va a retornar un valor booleano, ya sea true o false. True si es que encuentra el empleado y false si es que no encuentra el empleado. Entonces vamos a llamar a buscar empleado, ese será el nombre de nuestro método. Y el buscar empleado podemos considerar dos cosas. Podríamos quizás buscar un empleado, ya sea por algún dato o por algún atributo característico importante del objeto, de la clase, o quizás podríamos pasar el objeto completo. En este caso vamos a buscar a los empleados por root. Y como root es un valor de tipo string, vamos a escribir acá string root, porque ese va a ser nuestro parámetro de entrada. Como vamos a buscar si es que el root que estamos recibiendo como parámetro de entrada se encuentra creado o agregado en nuestra colección, tenemos que efectivamente recorrer nuevamente nuestra colección. Entonces en el ejemplo anterior, empleado E, dos puntos, lista empleados, ahí está, y tendremos que recorrer. Y por cada iteración vamos a realizar la pregunta. ¿Qué pregunta será?
si es que el root que yo estoy buscando ya se agregó en nuestra colección. Para eso utilizaremos nuestro if y va a preguntar punto, ahí está el método, o sea, está el nombre de la variable temporal, punto, y como el dato que yo estoy buscando es de tipo string, vamos a utilizar el punto equals, nuestra función equals, para realizar la comparación del valor, ¿sí? Entonces, vamos con getRoot.equals, ¿cierto? Y en este caso vamos a estar preguntando por el root que está ingresando como parámetro de entrada. Por lo tanto, si esta sentencia nos entrega un valor true, que significa que efectivamente el root que yo estoy buscando ya se agregó en la colección. Y en ese caso, vamos a retornar acá un valor true. En el caso que no se encuentre el valor, vamos a retornar acá un valor de tipo false. ¿Por qué? Porque efectivamente si se cumple la condición e ingresa en este if, va a retornar true y se va a salir automáticamente de este for. En cambio, si recorre todos los elementos, todos los objetos y no encuentra el root buscado, va a retornar un valor de tipo false. Esto nos servirá muchas veces quizás para validar la incorporación de nuevos objetos en nuestra colección. Porque de esta manera, al buscar un empleado, previamente al agregar, vamos a validar si es que realmente existe o no. Así no vamos a estar agregando diferentes objetos que estén duplicados. Ya, otro método que podemos considerar es para eliminar un empleado. Método para eliminar un empleado. Public boolean eliminar empleado. Y el empleado que queremos eliminar, podemos realizar la búsqueda quizás también por root. Por lo tanto, vamos a escribir root como parámetro de entrada. Nuevamente tendremos que iterar todos los elementos que están dentro de nuestra colección. Por lo tanto, escribimos for empleado, que hace referencia al tipo de dato. Yo normalmente estaba escribiendo porque una vez la más corta, podríamos llamar también a mp, dos puntos, lista, empleados. Recuerden que esta variable se declara en el for, por lo tanto pueden ocupar el nombre que ustedes quieran. Entonces tengo lista empleados y acá lo que vamos a hacer es recorrer. La diferencia es que cuando vayamos a recorrer, tenemos que nuevamente realizar la búsqueda anterior, por lo tanto vamos a preguntar if, perdón, vamos a escribir if, y dentro del if, ahí está, comillas dobles, o sea, perdón, paréntesis, y en el if vamos a preguntar si mp.getRoot.equal es igual al valor que estamos buscando, vamos a comenzar a realizar la eliminación de ese objeto en nuestra colección. ¿Qué vamos a escribir? Lista empleados, ahí está, lista empleados, vamos a hacer un salto de línea, lista empleados, punto remove, y acá tenemos dos formas de llamar al método remove, por lo tanto se está aplicando el concepto de la sobrecarga. Este método nos permite que le entreguemos el objeto o que le entreguemos el índice, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a pasar el objeto y el objeto completo es el objeto que se está iterando. Por lo tanto podemos realizar ahí automáticamente la eliminación del objeto a través de la variable mp, que ese es el valor que recibe en cada iteración. Y vamos a retornar un valor de tipo true. ¿Por qué? Porque efectivamente el empleado se logró eliminar de nuestra colección. En el caso que termine este for, va a retornar acá un valor de tipo false. ¿Ya? Entonces, tenemos ya el eliminar, el listar, el buscar, el agregar. Y podemos realizar quizás también el método para modificar quizás algún dato del empleado. Por lo tanto, vamos a método para modificar un dato del empleado. Public. En este caso, si queremos modificar algo, quizás podríamos retornar un valor de tipo boolean para indicar que realmente con el true se eliminó el dato, o sea, se modificó el dato, perdón, y podríamos modificar edad. Entonces, como yo quiero modificar la edad, efectivamente tendré que recibir quizás el mismo parámetro de entrada, que es el string root, y además la edad. Entonces, esto se llamará nueva edad. Nuevamente tendremos que hacer nuestro for para recorrer la información. Empleado, dos puntos, lista, empleado. Y dentro de este for vamos a preguntar si es que el elemento existe, si es que el elemento se encuentra a partir del root. Entonces vamos a escribir e.getRoot
es igual, perdón, punto equals, porque es un valor de tipo string, por lo tanto podemos llamar al método equals y vamos a buscar acá el root que se está buscando. Si esta condición se cumple, perfectamente podríamos nosotros ir a buscar el valor, ¿cierto? Y modificarlo por el de la nueva edad. Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Punto, llamamos a nuestro set edad y le vamos a estar entregando la nueva edad. Seguido de eso, vamos a retornar un valor de tipo true. En el caso que nunca encuentre este root, ¿cierto?, en la colección y no logremos modificar la edad, vamos a retornar un valor de tipo falso. ¿Por qué? Porque básicamente el que esté llamando a este método, si el valor es correcto, ¿cierto?, y se elimina, podríamos nosotros estar mostrando quizá algún mensaje. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos los métodos para modificar, eliminar, buscar y enlistar. Miren, en el agregar vamos a hacer una pequeña modificación. El método agregar automáticamente está ingresando, ¿cierto? Está guardando el objeto que recibe como parámetro de entrada. Pero lo que nosotros vamos a hacer es, primero, antes de agregar el elemento, buscar si es que el empleado existe. De esa manera, vamos a validar que no estemos generando empleados con el root duplicado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a llamar acá a nuestra función buscarEmpleado y le tendremos que pasar el root. Como yo estoy recibiendo un empleado, que es el empleado que quiero guardar, yo a partir de ese MP voy a obtener el root, ya que el método buscarEmpleado lo que espera recibir es el root como parámetro de entrada. Por lo tanto, del método agregar recibimos el empleado que quiero agregar y obtengo solamente su root. Esta sentencia nos va a retornar true o false. True nos va a retornar cuando encuentre el empleado, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es consultarlo con un if. Si esta condición se cumple, significa que el empleado que yo quiero guardar ya existe. Por lo tanto, le vamos a mandar un mensaje al usuario que diga empleado existe. Y retornaremos acá un valor de tipo false. En cambio, cuando esa condición no se cumpla, en nuestro else vamos a realizar la incorporación de este elemento a nuestra colección. Ahora, si volvemos al ejemplo anterior y llevamos acá dos veces al agregar y estamos agregando el mismo empleado, y al ejecutar nuestra aplicación nos va a decir que efectivamente el empleado existe. Por lo tanto, no lo incorporó en nuestra aplicación. El listar empleado efectivamente logra listar la información del empleado. ¿Qué otros métodos tenemos para considerar? Si vamos a empresa, punto, para quizás modificar la edad de un empleado, vamos a modificar la edad del empleado 1-9, ¿cierto? Y la edad nueva, que era 30, va a tener 25 años. Y nuevamente vamos a llamar al método empresa.listar para ver si es que el cambio se realizó. Entonces, al ejecutar nuestra aplicación, efectivamente, el empleado 1-9, la edad es 30, y al modificar la edad, efectivamente ahora ya aparece el valor 25. ¿Ya? Vamos a crear otro empleado. Empleado mp2 es igual a new empleado 1-8, este se llamará Andrés Landaeta, sexo masculino, los años de servicio 10, la edad 24 años y vamos a crear un puesto número 2. Como este puesto no está creado, vamos a instanciar nuevamente otro objeto de la clase puesto. Puesto 2 es igual a new puesto, ahí está. Y el código será el 2 y este será ejecutivo. Por lo tanto, ya tenemos en nuestro desarrollo, en nuestra actividad, dos puestos, dos empleados, un empleado con cada puesto, y por lo tanto lo que vamos a hacer acá es agregar el empleado número 2, ¿ya? Anteriormente yo estaba intentando agregar el empleado número 1 y esto me está dando un error. Así es que ahora al ejecutar ya debería haber poder agregar los dos empleados. Ahí está el empleado número 1-9 y el empleado 1-8. Modificamos la edad del empleado 1-9 y ahí la está modificando de 30 años a 25 años, ¿ya? Vamos a eliminar un empleado, por lo tanto, vamos a llamar acá a empresa.eliminar empleado y el empleado que vamos a eliminar es el 1-8. Entonces, al eliminar este empleado y al ejecutar nuestra aplicación, efectivamente
en la primera parte de nuestro ejercicio, está listando a los dos empleados, después modifica la edad del empleado 1-9 y por último elimina el empleado 1-8. Y al llamar a listar empleado, efectivamente ya no aparece el empleado número 2. ¿Ya? Por lo tanto, de esta manera nosotros ya estamos considerando para utilizar una colección y guardar la información de nuestra colección. ¿Ya? En el caso de los arreglos, es otra forma de utilizar el arreglo. Anteriormente les comenté que dentro de la PPT, dentro de la información que revisamos, el arreglo es finito. Por lo tanto, primero tenemos que identificar el tipo de dato que yo quiero guardar, ¿cierto? Que en este caso va a ser un arreglo que va a guardar solamente datos que son de tipo string. Tenemos que agregar estos corchetes y seguir el nombre de mi colección. En este caso, este arreglo, perdón, se llamará arreglo nombres. Es igual a new, y acá tenemos que continuar con string, y es en este paso, que acá como estamos declarando nuestra colección, y acá la estamos inicializando, tenemos que indicarle los elementos que yo quiero guardar. En este caso vamos a guardar 3 elementos, ¿ya? Entonces, declaramos nuestro arreglo, y acá estamos inicializando nuestro arreglo. Y como el arreglo no tiene un método para poder agregar de manera automática información a este arreglo, tenemos que llamar al arreglo, que es el nombre, arreglo nombres. Le tendremos que indicar en los corchetes la posición en donde estaremos guardando un elemento. Vamos a partir de la posición 0, ¿cierto? Y será igual a Sebastián, que va a ser el primer dato que yo voy a guardar. El segundo dato es arreglo nombres y estará en la posición 1. Será Andrés. Y por último, arreglo nombres. También le tenemos que indicar el índice de 2 y se llamará María. Por lo tanto, el arreglo nombres le tenemos que identificar la cantidad de datos que yo quiero guardar y a través de su índice tenemos que estar agregando información. Si queremos recorrer este arreglo, podemos hacerlo también con un for. Y en el for tenemos que indicar el tipo de dato, en este caso sabemos que son de tipo string, se llamará x, dos puntos, o elemento, dos puntos, el nombre del arreglo, ahí está. Y acá podemos ya estar llamando, ¿cierto? Para poder imprimir la información. Llamamos a nuestro sort, vamos a estar llamando arreglo nombres, ¿cierto? Perdón, podemos llamarlo directamente con el elemento. Y al ejecutar nuestra aplicación, vamos a hacer acá un pequeño título. Y ahora hay un pequeño salto de línea para que se vea la información separada. Entonces, de nuestro ejemplo de arreglo, aparece el título y aparecen los 3 elementos que yo estoy guardando: Sebastián, Andrés y María. Como estos arreglos son de tipo fijo, el tamaño, si yo no agrego un elemento en la posición y no completo todos los datos dentro de mi arreglo, se va a llenar con valores en null. ¿Ya? Entonces, saliendo del ejemplo técnico y revisando y controlando con la PPT, efectivamente todo lo que hemos realizado se encuentra dentro de la información de nuestra PPT, ¿ya? De nuestra información. En conclusión, ¿qué podemos validar? Que efectivamente ya reconocemos una colección, hemos trabajado con ArrayList, existen las listas, ¿cierto? Las colas, los mapas. Ya utilizamos una colección y diferentes métodos. Vimos el método para agregar, el add, el método para el remove, el método también quizás para poder obtener la información, eh, ya sea para recorrer todos los elementos. Identificamos también los tipos de colecciones que podemos encontrar en Java. También estuvimos utilizando efectivamente la array list y por último vimos la diferencia entre una colección genérica y una no. Así que dejo acá esta cápsula y nos vemos en la siguiente cápsula.